En la clase de hoy estaremos viendo manipulación del DOM utilizando JavaScript. La manipulación del DOM o Document Object Model significa que vamos a poder modificar nuestra página mediante la implementación de nuestro script. Aquí arriba tenemos un poco de teoría y definiciones, en donde vemos que DOM significa la representación en forma de árbol de todo el contenido de una página web. Y JavaScript puede acceder y modificar el DOM para cambiar el contenido, estilos o estructura mediante el objeto document. Document es un objeto nativo de JavaScript que sirve para representar justamente el modelo de objeto o DOM. Al lado izquierdo tenemos construida nuestra página en HTML con los elementos necesarios para la demostración del uso de todas las funciones ya incluidas en JavaScript. Primeramente vamos a ver métodos de selección. En este apartado vemos que contamos con una gran variedad de métodos y que van desde la utilización de getElement a querySelector. Es prácticamente indistinto cuál usemos en este momento, pero cada uno tiene su pro y su contra. Por ejemplo, ya lo vamos a ver en más detalle, pero los query selector nos permiten utilizar una query o una cláusula de consulta más compleja que la de getElement. Ya que getElement podemos utilizar ID, className o tagname, pero sí o sí tenemos que restringirnos a esa propiedad. En cambio, con Query Selector podemos utilizar Query Selector para algo simple o Query Selector All para seleccionar todos los elementos que cumplan con la consulta que estamos utilizando. Bueno, sin más, vamos a ir a ver todos los métodos con un poco más de detalle. Tenemos el primer método que es getElementById. Como lo dice su nombre, es un método, es decir, una función, y ID es el parámetro que debemos enviarle para indicar qué elemento queremos obtener o seleccionar. En este caso estamos utilizando el selector para seleccionar el elemento con la ID mi título. En el caso de este ejercicio equivaldría a el H1 que tenemos en nuestra línea 16. Entonces vamos a ir viendo el caso práctico de lo que estamos viendo en código. Al observar la aplicación directa de este código, observamos que no estamos obteniendo absolutamente nada, sino de que solamente obtenemos null. Esto es algo muy común y que suele pasar debido a que el script se está ejecutando apenas carga la página, lo cual no le da el tiempo suficiente al navegador para construir todo el DOM y procesarlo para ponerlo a disposición de justamente nuestro archivo de script. Nuestras alternativas para solucionar el error que estábamos viendo recién son dos. La primera es agregar un event listener, que vamos a verlo más adelante, pero en resumen es básicamente una función que va a estar esperando a que el evento que está indicado aquí se cumpla. La otra alternativa es utilizar el elemento window, que es un equivalente de document con la diferencia de que el evento onload se dispara una vez de que todo está cargado, mientras que el DOM content loaded es un evento que se dispara apenas el navegador termina de parsear y de procesar el DOM y está a punto de montarlo en la página. Son muy similares y no habría diferencia entre usar uno u otro. Pero cuando nuestra página comienza a crecer en mayor medida y empezamos a tener más imágenes y muchos más elementos que le agregan mucho más tiempo de carga a nuestra página, empezamos a notar cierta diferencia en los tiempos de carga entre uno y otro. Por lo tanto, la recomendación es siempre que nosotros solo necesitemos
interactuar con el DOM puramente, utilizar la variante de arriba, es decir, el Event Listener para DOM Content Loaded. Bien, entonces, sin más preámbulo, lo que tendríamos que hacer es poner toda la lógica correspondiente a la clase de hoy dentro de este bloque. Ahora, una vez hecho el cambio que estábamos mencionando, podemos ver que de nuestro console log ahora sí nos está mostrando nuestro elemento del DOM. Entonces tenemos inicialmente el console log correspondiente a que el DOM fue correctamente cargado y ahora estamos utilizando nuestro método de selección por ID para obtener el H1 correspondiente al título. Ahora vamos a ver la diferencia entre getElementById y getElementByClassName. El primer método, getElementById, devuelve un único elemento que contenga la ID indicada. En caso de no encontrar un elemento con la ID indicada, por ejemplo, vamos a utilizar no existente, vamos a obtener un console log que es null, es decir, no se encontró el elemento con la ID indicada. Por eso es una muy buena práctica validar que se obtuvo un elemento una vez que se utilizó un selector del DOM en JavaScript. Es decir, ponemos acá if not. Entonces, haciendo la validación de que primero se encuentre nuestro elemento, podemos evitarnos el estar tratando de procesar un elemento que nunca se encontró. Entonces, obtenemos nuestro console log de no se encontró el elemento. Vamos a poner devolvemos el valor que estamos utilizando inicialmente para obtener así nuestro H1 con la ID mi título. Y ahora vamos a pasar propiamente al getElementByClassName. La principal diferencia entre el método getElementById y getElementByClassName es que getElementById devuelve un único elemento, mientras que getElementsByClassName siempre va a devolver un array. Fijan, nuestro log de getElementsByClassName de ítems es un array conteniendo 3 elementos con su respectivo li item. Entonces, diferencias claves entre getElementById y byClassName es getElementById recibe una ID que es para un elemento único, por lo tanto devuelve ya un elemento del DOM, es decir, devuelve un nodo de HTML. Mientras que getElementByClassName toma una clase y devuelve todos los elementos que pertenezcan a esa clase dentro de un array. Si nosotros ponemos aquí una clase que no exista, va a devolver un array de longitud 0. Esto, y vamos a poner debajo items. Entonces vemos aquí que nuestros selectores están funcionando según lo esperado, que getElementByClassName nos devuelve un array con los 3 ítems que tenemos aquí en nuestro HTML. El tercer método que vamos a ver, que se basa en documentGetElements, es el selector mediante tagname. El tagname en inglés o etiqueta en español, la traducción literal sería nombre de etiqueta, básicamente nos permite seleccionar todos los elementos dentro del DOM con determinada etiqueta HTML. En este caso estamos seleccionando todos los párrafos que corresponden a la etiqueta P. Aquí hay que pasar una etiqueta HTML válida. P, H1, H2, A, LI, cualquier etiqueta que exista en HTML y nos va a devolver todas las ocurrencias dentro de nuestro archivo.
En este caso, estamos seleccionando todos los párrafos y nuestro console log muestra la longitud que devuelve el selector. Al igual que className, nos va a devolver un array conteniendo todos los elementos. Pero si utilizamos, por ejemplo, una etiqueta que no está dentro de nuestro HTML, la longitud va a ser 0. Ahora vamos a ver el query selector. Query selector, en este caso, estamos utilizando para seleccionar un ítem de la clase ítem. A simple vista, sería algo muy parecido a hacer getElementByClassName y pasarle el parámetro ítem. Con la diferencia de que el método querySelector nos va a devolver un único elemento. Este método va a buscar la primera ocurrencia del ítem que estamos buscando. Entonces, como aquí estamos buscando el primer elemento que tenga la clase ítem, nuestro console log va a corresponder al primer elemento del listado. Si nosotros le quitamos esta clase, la primera ocurrencia va a ser el segundo elemento de la lista. Y así sucesivamente, ya que va a ir alterando el orden de cuál sería el primer elemento en aparecer que contenga la clase que estamos buscando. Si recuerdan todo lo que vimos en CSS y HTML en las primeras clases, van a ver que básicamente query selector es usar la nomenclatura CSS para crear un parámetro de búsqueda de uno o varios elementos, dependiendo si usamos query selector o query selector all. Ahora vamos a ver la variante del query selector, que es query selector all. Query selector all nos permite obtener un array de todos los elementos que cumplan con la consigna que estamos buscando y nos los va a devolver en formato de array. Entonces podemos hacer que tenga un comportamiento idéntico a getElementByClassName si le pasamos el parámetro .item. Acá lo que hicimos es todos los ítems, for each y un console log para cada uno, lo que produce la salida de estos últimos tres elementos en consola. Ahora vamos a proceder a ver cómo manipular elementos. Una vez que ya sabemos cómo seleccionar el elemento que estamos necesitando, lo que vamos a tener que aprender es cómo manipularlos. La manipulación de un elemento puede ir desde modificar su contenido directamente, así como modificar atributos, modificar su estilo o modificar las clases que éste posee. Vamos a ir al caso de modificar contenido. Para alterar el contenido de un elemento HTML tenemos dos propiedades que podemos utilizar. La primera es textContent y la segunda es innerHTML, donde la primera cambia únicamente el contenido del texto, mientras que innerHTML nos permite insertar código HTML completo, directo dentro del nodo en cuestión. El modificar contenido mediante el innerHTML está fuertemente no recomendado, ya que puede dar lugar a inyecciones HTML de atacantes que están intentando vulnerar nuestro sitio. Y muchas veces es reconocida como tal por los propios navegadores. Entonces, nosotros vamos a probar el text content y vamos a poner simplemente nuevo texto. Al ejecutar el código, podemos ver que el título de nuestra página ha cambiado y ahora dice nuevo texto en lugar de título. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría si utilizamos innerHTML. ¿Sí? Vemos que dentro de nuestro título ahora tenemos un
span al cual le agregamos también estilo inline y le cambiamos también el texto. Para la parte de modificación de atributos, lo que vamos a ver es el enlace que tenemos en nuestro HTML que actualmente lleva a bing.com. Y nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el enlace mediante JavaScript. Es decir, nosotros vamos a seleccionar nuestro enlace con un query selector. En nuestro query selector, recuerden que aquí estamos utilizando lo equivalente a un selector CSS. Entonces, el A de aquí nos indica que estamos buscando la etiqueta A. Query selector nos devuelve la primera aparición de la etiqueta A, que en este caso es la única. Entonces lo que hacemos es modificar el atributo. ¿Cómo? Tomamos nuestro nodo y utilizamos el setAttribute. En primer lugar, tenemos que indicar qué atributo queremos modificar. En este caso, queremos modificar el href. Una vez indicado qué atributo deseamos modificar, le pasamos el nuevo valor. También lo que podríamos hacer es, como ya vimos en el caso anterior, cambiarle el nombre para que coincida con el nuevo enlace. Y ahora, al ejecutarse nuestro código, tenemos un enlace a Google. Llegamos a la parte donde vamos a ver cómo modificar los estilos. En el caso de nuestro HTML, tenemos nuestro div con su clase caja. Aquí vamos a utilizar un query selector para seleccionar este nodo. Y lo que vamos a hacer es acceder a la propiedad style y agregarle background color y padding. Al guardar, vemos que nuestro div de clase caja ahora tiene los estilos que nosotros le indicamos. Aquí la sintaxis es idéntica a CSS con la diferencia que en lugar de utilizar guión medio para separar palabras, se utiliza la notación camel case. Para la siguiente sección, noté que estaba faltando el elemento con la ID mi elemento, así que lo agregué aquí en el HTML rápidamente y aquí está también reflejado en nuestra página. Entonces, para poder agregar, eliminar y switchar clases, tenemos justamente los métodos que lo indican. Como todos los casos que venimos viendo, primeramente tenemos que seleccionar el elemento al cual queremos acceder. En este caso utilizamos query selector, indicamos su ID y luego mi elemento. Para modificar las clases de CSS de un elemento hay que utilizar el atributo classList. ClassList lo que hace es devolver todo el array de clases de un elemento en cuestión. Así como para modificar el estilo debíamos acceder a la propiedad style, para modificar las clases hay que acceder a la lista de clases. Una vez con ClassList podemos agregar, agregar, eliminar o alternar. Agregar nos permite sumar esa clase a la lista de clases del elemento. Es decir, la línea 56 nos agregaría la clase activo. Y su comportamiento sería justamente ese, que es la clase que tenemos definida aquí arriba. Color blue, text decoration, underline. Pongamos que pasa un tiempo la ejecución de nuestro script y nosotros queremos eliminar la clase. Es simplemente un timer para que se note el cambio. Pueden notar cómo transcurrido un segundo se elimina la clase activo. Pongamos que nosotros no sabemos si nuestro elemento tiene o no tiene la clase
o que nosotros estamos necesitando alternar. Bueno, tenemos la solución perfecta, ya que existe un método que si la clase existe, la elimina y si la clase no existe, la agrega. Y todo depende del estado actual de las clases. Entonces, con toggle nos permite alternar entre si una clase está o no está presente. Podemos hacer esto. Y como nuestro elemento no tenía la clase, el toggle la agrega. De igual manera, si nuestro elemento tuviera la clase activo, el toggle la eliminaría, que es lo que podría pasar si dejamos comentada esta línea. Nuestro elemento queda sin la clase. Por último, vamos a estar viendo cómo crear y eliminar elementos HTML. Para poder crear un elemento HTML, primeramente necesitamos crearlo en nuestro script. Para ello, utilizamos el método document_create_element que está en nuestra línea 63. Al crear un elemento, solamente necesitamos indicar la etiqueta y podemos pasarle más opciones, podemos pasarle más parámetros, pero son opcionales. Entonces creamos aquí nuestro elemento P, que va a estar dentro de nuestra variable nuevo párrafo. Tomamos nuestro nuevo párrafo y le agregamos contenido de texto que diga este es un párrafo nuevo. Nuestro script se ejecuta al actualizar la página y vemos que no aparece. Bueno, eso pasa justamente porque lo que estamos haciendo en estas dos líneas es crear un elemento y darle contenido, pero nunca agregamos nuestro elemento al DOM. Para agregar un elemento al DOM hay que utilizar document.body, que es un selector directo de la etiqueta body del HTML, y agregarle append child seguido de nuevo párrafo. Y ahora tenemos nuestro nuevo párrafo insertado al final de body. Ahora, la función appendChild puede ser utilizada en cualquier nodo HTML. Entonces nosotros podríamos agregar nuestra caja y agregarle el nuevo párrafo. Entonces nuestro nuevo párrafo se va a agregar dentro de caja. Ahora, cuando queremos eliminar un elemento en HTML, tenemos que utilizar un método que también viene incluido con todos los elementos HTML, que es el método remove. Remove en inglés significa eliminar. Entonces lo que estamos haciendo en nuestra línea 69 es seleccionar todos los elementos con la etiqueta P. Luego estamos seleccionando el último elemento de la lista y lo eliminamos. El resultado es, como van a ver, que se elimina justamente el párrafo que acabábamos de agregar. Podríamos hacer también, por ejemplo, tomar primer ítem, al hacer primer ítem remove, se eliminaría el ítem número 1. Eso es todo lo de la clase de hoy.